Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy voy a preparar un tutorial que me pidieron varios de mis suscriptores sobre qué es la novela, cuáles son los tipos de novelas que existen y cuáles son las diferentes estructuras que hay a la hora de escribir una novela. Bueno, en primer lugar debemos tener claro que una novela es una narración literaria normalmente extensa, donde intervienen varios personajes y casi siempre es de carácter ficcional, aunque obviamente, como la mayoría de las historias, pueden estar inspiradas en personajes que son reales. Por ejemplo, si hablamos de la novela Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, si nos fijamos en esa novela, está inspirada en muchos personajes que intervinieron en la vida de García Márquez. Incluso Macondo es un reflejo del lugar donde él nació. Entonces, si se fijan, pues hay una cierta vinculación y las novelas normalmente se inspiran en la realidad. Ahora, ¿cuál es el tipo de estructura que puede tener una novela? Normalmente las novelas tienen, como toda historia, un planteamiento, un nudo y un desenlace, pero según la ubicación que hacen estos planteamientos, la novela puede tener una estructura en círculos, una estructura en media res, una estructura invertida, una convergente, bifocal, lineal, atemporal e inestructurada. Les voy a hablar un poquito de cada una. La novela que tiene una estructura en círculos quiere decir que la novela comienza en un punto en particular y da toda la vuelta a la historia y termina el final en el mismo punto donde comenzó. La estructura en media res se caracteriza porque la novela comienza a la mitad de la historia, es decir, a la mitad de la historia se comienza a desarrollar y termina nuevamente en el punto de la mitad de la historia. Pero no es como la estructura en círculos, que comienza en un punto y termina en ese punto, sino que comienza en la mitad de la historia y nuevamente cae el final a la mitad. La estructura invertida son aquellas novelas donde se empieza de atrás para adelante, es decir, se inicia desde el final de la novela y en retrospectiva nosotros vamos hacia atrás comprendiendo el final de esa novela. La estructura convergente es aquella estructura donde dos personajes van contando historias de manera paralela y llega un momento en la historia en que estos dos personajes se tocan, o sea, se conocen, pero se van desarrollando primero de manera paralela, pareciera que no hay relación entre los personajes, pero finalmente hay un cruce de sus vidas y normalmente, por eso se llama convergente, convergen en un punto. Y de ahí, una vez que converge, la historia continúa con ambos personajes. Ahora, también hay otra estructura que es parecida que se llama estructura bifocal. En la estructura bifocal se tiene el punto de vista de dos personas, de dos protagonistas. Entonces, esos dos protagonistas van dando su punto de vista acerca de diferentes temas. Pero la diferencia con la convergente es que aquí no es que ellos convergen, sino que van narrando cada uno su propio punto de vista y puede ser que nunca converjan realmente. La estructura lineal es obviamente la más común, es la de planteamiento, nudo y desenlace. En el planteamiento se plantea el problema, en el nudo se plantea el clímax, o sea, qué posible resolución tiene ese problema y finalmente llegas a la parte final donde se resuelve el problema. También existe la que se conoce como estructura atemporal. En una estructura atemporal no hay un tiempo establecido, no hay un tiempo fijo, sino que el escritor, como lo indica su nombre, puede tener un tiempo incluso que no es cronológico y que no es real. Son aquellas novelas donde no encaja, por ejemplo, el año con la edad de los personajes. Muchas veces eso puede ser un error del escritor, pero en otras ocasiones es porque al escritor realmente no le interesa guardar esa linealidad temporal. Y finalmente, en la obra inestructurada, que son aquellas obras bastante enredadas, como por ejemplo Metamorfosis de Kafka, que son obras que no llevan una estructura lineal, sino que van bastante complicadas y a veces entras un capítulo y vas a otro y te sientes un poco perdida. También eso es otra forma de estructura que puedes encontrar en una novela. ¿Qué es lo otro también importante a la hora de hablar de las novelas? Que existe novela de aventuras, novela de ciencia ficción, novela policial, novela romántica, novela de caballería, novela de terror,
novela fantástica, novela realista, novela psicológica, novela filosófica y novela epistolar. Vamos a leer un poquito de cada una. En la novela de aventuras, obviamente el personaje es el que está viviendo las aventuras. Normalmente es un héroe o una persona que está viviendo un viaje a la luna, por ejemplo. El caso de 100.000 leguas de viaje submarino es un ejemplo de novela de aventuras porque se va narrando las aventuras que van viviendo los personajes a través de su viaje. También existen novelas de ciencia ficción. Las novelas de ciencia ficción obviamente se refieren a temas que no son reales, pueden ser avances tecnológicos que realmente no existen en la actualidad, pero que ahí en la novela de ciencia ficción son una realidad. Aquí normalmente se crea otro tipo de universo, un universo que rebasa lo real y que hasta cierto punto es un poco mágico. Aunque no como la novela fantástica. Aquí más bien en la ciencia ficción lo que se prioriza son aquellos avances tecnológicos que el autor se imagina e inserta en la novela. Otro tipo de novela bastante común es la novela policial. En la novela policial, obviamente los personajes son los policías, los detectives. Normalmente se está investigando un crimen. Es un tipo de novela que maneja bastante el suspenso. También está la novela romántica, que es de las más comunes, como por ejemplo La Dama de las Camelias o Romeo y Julieta. Son novelas donde la temática es el amor. Entonces son novelas bastante comunes porque recordemos que el tema del amor es un sentimiento humano que inspira a escribir muchas poesías y muchas obras literarias. También existen las novelas de caballería donde el personaje principal es un caballero. Por ejemplo, Don Quijote de la Mancha es en cierta forma una novela de caballería porque bueno, él se consideraba un caballero. Pero también está la novela que habla de los caballeros de la mesa redonda, por ejemplo, de la famosa espada de Excalibur. Todas esas historias son de caballería, o sea, de caballeros que en ese tiempo pues se hacían famosos y vivían grandes aventuras. La novela de terror, obviamente, es el género que inspira terror, que inspira miedo. En este tipo de novela lo que se pretende es plantear un suspenso y normalmente pues Stephen King yo diría que es el representante más importante de la novela de terror porque realmente sus historias son escalofriantes. También está la novela fantástica que se caracteriza porque los personajes son fantásticos o viven en un mundo fantástico, como por ejemplo Alicia en el País de las Maravillas o Harry Potter. Aquí el autor desarrolla un universo totalmente imaginado, una cosa que no es real, es algo fantástico. La novela realista obviamente es la novela basada en la realidad. Por ejemplo, Ana Karenina es una novela realista, Rojo y Negro de Stendhal es una novela realista porque trata sobre una mujer casada que se enamora de un muchacho y se va desarrollando la historia. Entonces son novelas pues que están incluso ambientadas en determinadas épocas. Son novelas que se basan en la realidad. También existe la novela psicológica. Yo diría que la obra cumbre de la novela psicológica es Crimen y Castigo, donde el objetivo de la novela es desentrañar la psicología de los personajes. Entonces, la novela psicológica lo que intenta es hacer un análisis del personaje. Si vemos el protagonista de Crimen y Castigo, el objetivo del autor es demostrar que cualquier persona en circunstancias adecuadas puede volverse un asesino y se ve la transformación psicológica del personaje de un muchacho bueno a un asesino. Entonces eso es una novela psicológica porque el personaje se va transformando de manera radical. También está la novela filosófica que trata sobre los grandes temas de la humanidad, la muerte, la vida, el más allá. O sea, son novelas muy existencialistas. Y finalmente la novela epistolar que se basa normalmente en cartas que se envían los personajes y que se recogen en una novela con toda una historia. Bueno, y básicamente eso ha sido todo por hoy. Este tutorial me lo estuvieron pidiendo en los comentarios, querían saber qué era la novela, qué estructuras existía, qué tipos había. Espero que con este tutorial eso haya quedado claro. Los invito por favor a suscribirse a mi canal y regalarme un like. Bye.